Mil disculpas, chicos, creo que estaba hablando sin el micrófono. Recién ahorita su compañero me hizo dar cuenta. Ya, muy bien. Muy buenos días, estimados jóvenes. Vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son los transistores, ¿sí? Los transistores eh, es, por así decirlo, una continuación del tema de diodos, ¿sí? Ustedes se recordarán que, por ejemplo, eh, los diodos funcionan con 0,7 voltios, ¿no es cierto? A partir de esos 0,7 voltios podemos lograr que un diodo funcione. Y no solamente eso, si nosotros realizamos los circuitos que ustedes han realizado en la anterior clase, ¿sí? Han realizado lo que son puentes de diodos. Esos puentes de diodos sirven para convertir las tensiones alternas en continuas, ¿no es cierto? Cuando ustedes han realizado las simulaciones con lo que son osciloscopios, se han debido dar cuenta que tranquilamente se convierte esa señal alterna en señal continua. Esa es la función principal de los diodos rectificadores. Pero también tenemos, por ejemplo, lo que son los diodos de silicio, perdón, lo que son los diodos Zener. Los diodos Zener, ¿cuál es la principal función? De limitadores de tensión. Los limitadores de tensión que nosotros tenemos con los diodos Zener, ¿sí? Pueden llegar a convertir voltajes mayores en voltajes menores, ¿sí? Les doy un ejemplo, una batería de 9 voltios que ustedes han utilizado, la pueden disminuir de los 9 voltios que tiene, ¿sí? A el valor limitante del diodo Zener que vayan a utilizar. Por ejemplo, 5,1 voltios, 5,6 voltios. Y esos valores en algunos casos es bastante importante. Por ejemplo, les doy un caso. Ustedes cuando van a pasar la materia de sistemas digitales, que seguramente va a ser al siguiente semestre, ¿sí? Van a necesitar utilizar para sus circuitos una fuente de alimentación de 5 voltios. Y en caso de que no tengamos, por ejemplo, una fuente de alimentación de 5 voltios, podemos utilizar la misma batería de 9 voltios con un diodo Zener y llegar a estos 5 voltios, ¿sí? Es una forma de realizar, ¿sí? Nuestros circuitos. Ahora, otro tipo de diodo que también tenemos, que es bastante conocido por ustedes, es el diodo LED, ¿sí? El diodo LED es capaz de demostrar de forma visual, ¿sí? Mediante, mediante luz, ¿sí? El funcionamiento del diodo como tal, ¿no es cierto? Si está polarizado de forma directa, entonces me mostrará la iluminación correspondiente. Si está polarizado de manera inversa, entonces no me va a mostrar ningún tipo de eh, por así decirlo, de iluminación, ¿sí? No solamente con ese diodo LED, sino en forma general, nosotros podemos visualizar este tema, ¿sí? Muy bien, en este caso, ¿sí? También nosotros vamos a ver, complementando el tema de diodos, lo que son los transistores. Ya vamos a ir viendo el tema de transistores, por ejemplo. ¿Qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo el cual tiene tres terminales. ¿Cuáles son esas terminales? El emisor, el colector y la base, ¿sí? Que se encuentran acá, ¿no es cierto? Acá está la simbología. Si ustedes ven esta simbología, directamente están refiriéndose a lo que es un transistor, ¿ya? Luego, a partir de la simbología que nosotros tenemos, podemos distinguirlos entre los transistores de tipo NPN y los transistores de tipo PNP. ¿Cuál es la diferencia? En que ustedes se deben recordar que cuando nosotros teníamos un diodo, ¿sí? Tenía un lado N y tenía un lado P. En el caso de los transistores es de forma similar. Tiene un lado P, tiene un lado N, pero dependiendo del tipo de transistor puede tener dos lados N o dos lados P y un solo lado P y un solo lado N.
Por eso se denomina NPN y PNP, es decir, dos terminales negativas y una positiva, y en este caso es lo contrario, dos terminales positivas y una negativa, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo cómo funciona, ¿sí?, la polarización en lo que son transistores, que es muy diferente a lo que nosotros hemos visto en los diodos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Una vez que sabemos lo que son los símbolos de los transistores, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí?, que en los transistores de tipo NPN, la flecha de simbología va hacia abajo. Y en los transistores de PNP, la flecha va hacia arriba. Esa es una forma de darnos cuenta, ¿sí?, cuál es el tipo de transistor que nosotros vayamos a utilizar. Normalmente se utiliza el de el de NPN, ¿ya? Y también para la siguiente vamos a hacer un laboratorio. Les voy a dar la lista de los componentes que vamos a necesitar para realizar lo que es un laboratorio. Y de esa manera ustedes también van a poder visualizar, ¿sí?, de forma física cómo nosotros podemos hacer funcionar los transistores, ya que tienen varias utilidades. Por ejemplo, ¿para qué es lo que nos sirven los transistores? Los transistores nos sirven, por ejemplo, para em, realizar circuitos donde nosotros podamos hacerlo funcionar como switch automático, ¿sí? Es decir, que al estar o no estar polarizado, nosotros podemos controlar la cantidad de corriente que pasa a través de nuestros componentes, ¿sí? Y poderlo activar o desactivar de forma automática. Otra de las utilidades más frecuentes de los transistores son los amplificadores, ¿sí? Ustedes seguramente alguna vez cuando han ido a alguna fiesta, han ido a bailar algún boliche, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que han debido notar? Que la consola que maneja el DJ o la persona encargada de la parte de audio, ¿sí?, maneja un panel en el cual manipula la parte de audio y solamente a través de los parlantes nosotros podemos escucharlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el amplificador? El amplificador que está utilizado como transistores, ¿sí?, es el capaz de amplificar esa señal de audio, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los pequeños parlantes que tal vez nosotros podamos tener en casa. Si nosotros tenemos nuestra computadora y tenemos parlantes para computadora, estos pequeños parlantes tienen igual algunos amplificadores para lograr mejorar en la parte de audio. Inclusive, ustedes puedan visualizar esto con esas cajitas musicales que normalmente muchas veces nos compramos, ¿no es cierto? Ustedes ahí colocan su flash y pueden notar que existe cierta amplificación al conectar, digamos, con su teléfono celular, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen Bluetooth, tú conectas tu celular con el Bluetooth y automáticamente el audio es mucho mayor que con el teléfono móvil, ¿no es cierto? Entonces, esas son, por así decirlo, algunas de las aplicaciones que nosotros podemos tener con lo que son los transistores. También nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí?, de que a través de los transistores, ¿sí?, físicamente también existen de diferentes tipos. Enseguida les voy a mostrar esta parte para que ustedes puedan diferenciarlos, ¿sí?, cómo funciona de esta manera, ¿no? Entonces, por lo pronto, ¿cómo funciona un transistor de forma interna? ¿Sí? Si ustedes pueden observar, las corrientes circulan de la siguiente manera. En un transistor de tipo NPN, ¿sí?, la corriente va a través de la base y está polarizado a través de lo que es el colector y de lo que es el emisor. Y estos símbolos que estamos utilizando se denominan corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. En un transistor de tipo PNP, ¿sí?, circula de manera inversa.
Si ustedes se fijan, el sentido de las corrientes va cambiando en forma inversa. Y las tensiones, ¿cómo son las tensiones en este caso? Las tensiones, por ejemplo, entre base y emisor son positivas. La tensión entre colector y base es negativa. La tensión entre lo que es colector y emisor, entonces van de positivo a negativo. En el mismo sentido de las corrientes se manejan lo que son los voltajes. Y obviamente en un transistor de tipo PNP, entonces va de forma inversa, ¿no es cierto? Va de forma inversa. Entonces, eso es también lo que nos tenemos que dar cuenta. Cuando hagamos la parte de ejercicios, ahí nos vamos a dar mucho mayor notoriedad a lo que les estoy indicando, ¿sí? Por lo pronto, esa es la forma en la cual nosotros manejamos. Este documento también se les va a compartir para que ustedes lo tomen en cuenta. En la parte física, ¿cómo es un transistor? ¿Cómo está construido? Está construido, en este caso, ¿sí? Por lo que es también el silicio y está separado por un tipo P y a los otros dos extremos un tipo N, si es un transistor de tipo NPN. Y lo propio pasa con un transistor de tipo PNP. Cuando nosotros tenemos una terminal de tipo PNP, entonces este sería PN y este sería P. Entonces, eso va a ir cambiando dependiendo de cómo nosotros tengamos el transistor que deseamos utilizar. Hay transistores de diferentes tipos, ¿no es cierto? Entonces, más adelante igual les voy a mostrar en forma física cómo son los transistores y también para la segunda parte, cuando ya realizamos un poquito más el avance, les voy a indicar en el multímetro cómo nosotros deberíamos de hacer la medición de los transistores y cómo identificarlos, ¿ya? Entonces, más adelante también les voy a indicar eso. Entonces, también van a tener listos sus multímetros para realizar esa medición. El transistor, por ejemplo, también debe cumplir ciertas características con respecto a lo que es el fabricante, al igual que lo que es un diodo, ¿sí? Ustedes se han debido fijar que en la hoja de datos tenía ciertas características en cuanto a lo que son corrientes, a lo que es, por ejemplo, voltajes que maneja, la temperatura que debe manejar en lo que es el uso como tal, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede con los transistores. Dependiendo de la codificación que nosotros manejamos con un transistor, ¿sí? Va a ir cambiando las características. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de transistores. Los transistores que son de baja potencia, de potencia media y los que son de alta potencia. ¿Ya? Eso tenemos que darnos cuenta. Muy bien. Entonces, para que funcione, por ejemplo, un transistor, ¿sí? Debe tener dentro de sus tres regiones, como tal, lo que es colector, emisor y base, ¿sí? Eh, una relación entre lo que es N, P y N, ¿sí? Entonces, la que está con mayor dopaje es lo que se denomina colector. La base es la parte del medio, ¿sí? Que va a ser el único valor diferente que existe entre lo que es el transistor de tipo NPN o PNP, ¿sí? Y el emisor, por así decirlo, es el complemento, ¿sí? De lo que es el colector. ¿Ya? Entonces podemos decir, por ejemplo, que el emisor va a ser la región más dopada, ¿sí? Cuando lo que tenemos es la mayor parte de portadores en la corriente. La base, ¿sí? Va a ser más pequeña y es una combinación de lo que tenemos en la entrada. Y el colector es la zona menos dopada que el emisor debido a las características que tiene, ¿sí?
Muy bien. Entonces, estas tres terminales que nosotros tenemos, ¿sí? Son de tipo metálico, al igual que cuando nosotros hemos utilizado los diodos, los transistores también tienen tres patillas metálicas, de tal manera que son las tres terminales que ya se les ha mencionado. Ok, ¿para qué nos sirve el transistor y cuál es la función principal que nosotros tenemos? Existen diferentes tipos de transistores. El que más nosotros utilizamos se denomina transistor bipolar, que es un dispositivo que tiene tres terminales y sirve para controlar la parte de potencia, ¿sí? Convertir una señal, ¿sí? Pequeña, tal como hemos visto, y enviar una señal más grande. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Una señal de audio, por ejemplo. Puede ser esta una señal de audio. Tenemos una señal pequeña y sacamos una señal de audio mucho más grande. Es capaz de amplificar lo que es la corriente, ¿sí? Dependiendo del transistor que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Entonces, normalmente esto se utiliza para mejorar, ¿sí? O amplificar lo que es la potencia, ¿ya? Entonces, con las variaciones de corriente que nosotros tenemos, entonces se puede obtener o mejorar esas corrientes. Ahora, también algo que es bien importante, por ejemplo, y esto no solo en el transistor, sino en cualquier dispositivo electrónico analógico, es que, por ejemplo, la señal que nosotros tenemos, ¿sí? Puede llegar a tener cierta distorsión cuando es demasiado grande. Les doy un caso. Y también esto mucho se refiere a los cálculos con los que se hagan los dispositivos, el tipo de dispositivo que nosotros utilicemos, la calidad y precisión de los dispositivos también influyen en aquello. Cuando nosotros, por ejemplo, nos compramos un parlantito, ¿no es cierto? Esos que nos sirven para amplificar el audio que nos gusta manejar cuando tenemos alguna actividad en la universidad y en otros lugares. Esos parlantitos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros ponemos al máximo el volumen? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede cuando nosotros utilizamos nuestros parlantitos tradicionales y los ponemos a máximo volumen? ¿Qué sucede con el sonido? ¿Se satura? Se satura muy bien. Y en muchos casos se empieza a distorsionar, ¿no es cierto? Porque escuchamos, además de la música, por así decirlo, que estamos escuchando normalmente, ¿sí? De fondo escuchamos algún tipo de ruido. Y ese sonido de ruido es el sonido que, por así decirlo, ¿sí? Es no deseado o es lo que denominamos nosotros en electrónica una perturbación, ¿ya? Y solapamiento de señal, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la señal no va a coincidir con la señal de salida de nuestro parlante, por así decirlo, ¿no? Y eso mucho tiene que ver, por ejemplo, en la calidad de componentes que nosotros utilizamos en el momento de fabricar nuestros parlantes. Por ejemplo, hay parlantes que tienen muy buen sonido, que son los de tipo profesional, pero esos también están diseñados, ¿sí? Con componentes mucho más precisos y obviamente ustedes mismos saben que con el tiempo de uso, la temperatura de los componentes va aumentando. Y por ende, cuando nosotros utilizamos transistores de potencias altas, necesitamos lo que denominamos disipadores. ¿Ustedes alguna vez han debido ver por dentro una computadora de escritorio, no es cierto? ¿Sí? En la cual se han debido dar cuenta que para su microcontrolador o su microprocesador, ahí tiene lo que es un disipador. Y mucho más ahora, hoy en día he visto inclusive los equipos que utilizan para los que son gamers, son mucho más grandes sus disipadores. Esto debido a que
la exigencia del usuario hacia estos equipos también es mayor, ¿no? Entonces, para lo que son transistores, estimados jóvenes, también necesitamos lo que son disipadores, ¿no? Entonces, también en otro momento vamos a hablar de este tema, ¿sí? Para que ustedes también tengan conocimiento al respecto y que sepan en qué momento tenemos que utilizar los disipadores y en qué momentos no es necesario, ¿ya? En este tema vamos a ver esa parte. Muy bien. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos lo que es un transistor como tal, ¿sí? Físicamente, ¿sí? Lo podemos comparar con lo que es los diodos, ¿sí? Debido a la fabricación que se tiene, ¿sí? Es como si fuera, ¿sí? Acá como indica en el texto, un diodo en, digamos, en polarización directa, ¿sí? Entre lo que es emisor y base. ¿Sí? Acá ustedes tienen el ejemplo. Tenemos dos diodos, ¿sí? Dos diodos que están colocados. A uno se le puede considerar, ¿sí? Como emisor y al otro se le puede considerar como colector y en medio podemos considerar como si estos dos diodos estuvieran conectados de, en forma, digamos, en una polarización de forma directa e inversa, ¿sí? Tal como se ve en pantalla, para simular el efecto de un transistor, ¿sí? De tal manera que el principio en el cual funciona un transistor es de forma similar. Si ustedes se ponen a visualizar lo que son las corrientes, entonces ambos podemos indicar que pueden llegar a tener el mismo efecto que un transistor, ¿sí? De tal manera que la circulación de corriente es bastante similar, ¿ya? Entonces es igual, en un pequeño laboratorio, como tenemos los componentes que son los diodos, entonces podemos llegar a armar, ¿sí? Podemos llegar a armar esto y vamos a verificar también, ¿sí? Cómo circula la corriente y el voltaje a través de estos dos componentes. Muy bien. Ok, vamos a cambiar de diapositiva. Ya, muy bien. Habíamos hablado, por ejemplo, de lo que son los transistores de tipo bipolar, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, ya habíamos indicado que lo que tenemos es la corriente de colector, la corriente de base, la corriente del emisor. Algo bien importante, estimados jóvenes, es que ustedes se acuerdan que cuando hemos indicado el uso de un diodo, por ejemplo, habíamos dicho que el diodo puede funcionar tanto con tensiones continuas como con tensiones alternas, ¿sí? Es uno de los grandes beneficios que tenemos en el diodo. Y como el transistor está hecho, digámoslo así, en similitud a lo que es un diodo, entonces también va a funcionar, ¿sí? Con lo que son tensiones alternas y tensiones continuas, ¿sí? Es una de sus características más importantes en las cuales funciona lo que es un transistor. Muy bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, algunas gráficas de cómo se conecta lo que es un transistor, ¿sí? A lo que es una fuente de alimentación. Ahorita vamos a ver esa parte. Tenemos, por ejemplo, acá lo que es un transistor, ¿sí? Lo que se hace, digamos, para saturar un transistor como tal es que se ponen dos fuentes, ¿sí? Se pone dos fuentes, una en el extremo P y la otra en el otro extremo P para alimentar lo que es el transistor como tal. Pero esto simplemente es en forma de diagrama. En la vida real no es necesario utilizar dos fuentes,
¿sí? Directamente. Simplemente esto nos sirve para demostrar lo que les había indicado, la similitud que tiene con lo que es la parte de los diodos, ¿no? Entonces, la circulación de tensión, ¿sí? Para la polarización directa, como es el caso de las fuentes de alimentación que yo tengo, entonces eso simplemente nos sirve para esa demostración como tal. Esas dos fuentes de alimentación en la que vemos que circulamos la corriente del emisor, ¿sí? En forma directa y la corriente del colector, ¿sí? Que va también a circular pero en forma inversa. Algunas de las características que nosotros podemos indicar, ¿sí? Es que estas corrientes son realmente pequeñas. Por ejemplo, la corriente de base que nosotros vamos a utilizar se va a ampliar, ¿sí? Conforme vayamos a conectarlo a un circuito como tal. Enseguida vamos a ver el ejemplo y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo funciona realmente esta parte. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos y habíamos indicado la corriente del emisor, la corriente del base y la corriente del colector. Y en este caso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las tres corrientes, al ver el mismo esquema nos damos cuenta que se cumple la ley de Kirchhoff, que es la equivalencia de las corrientes como tal, que es igual a cero, ¿sí? A partir de esta ecuación, ¿sí? Nosotros podemos formar otras ecuaciones para determinar cuánto de corriente está circulando a través de nuestro transistor, ¿sí? En lo cual, ¿sí? En lo cual se resume con esta tablita. Esta partecita sí es importante y me la tendrían que anotar en su cuadernito, que la corriente del colector, ¿sí? La corriente del emisor son similares. Hay una pequeña variación como tal. Y por lo tanto, la corriente de base, ¿sí? La corriente de base es el resultado de las corrientes de entrada, ¿sí? Del emisor con el colector. Pero en este caso vamos a tener una modificación que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? De acuerdo a los parámetros que utilizamos. Esto se refiere, digamos, a qué es el valor de la corriente IEN, es del lado N y EP es del lado P, ¿sí? Es el total de la corriente que circula en el emisor, ¿ya? Y lo propio en el colector. Ahora la corriente de base que nos dice que es la corriente que circula en el emisor N y con la corriente que circula en el emisor N más la corriente de base que circula en ese emisor también. En este caso, hay algunos parámetros que tenemos que considerar en los transistores que son de tipo bipolar, ¿sí? Estos aspectos se conocen como parámetros alfa y beta. ¿Para qué nos sirve? Para determinar algunos valores propios de la estructura del transistor como tal, ¿sí? Estos son los valores propios de todos los transistores que están fabricados. Ahorita vamos a ver la hoja de datos y en la hoja de datos nos vamos a dar cuenta qué son los parámetros alfa y beta. ¿Cuál sería la relación que existe? Alfa, por ejemplo, es la relación que existe entre lo que es el colector, la corriente de colector, con la corriente del emisor. Y beta es la relación del colector con la corriente de base, ¿sí? Realizando algunas operaciones, obtenemos que la relación entre beta es igual a alfa dividido entre 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el valor de beta y alfa son casi similares, casi. O sea, va a tener un valor bastante próximo el valor de beta con el valor de alfa, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir, ¿sí? Que la corriente del emisor será similar a la del colector, ¿sí? Va a tener una variación mínima, por así decirlo. Y el parámetro de beta, ¿sí? Va a tener un valor bastante elevado, que normalmente va arriba de 100, ¿ya?
Ahora, este valor de beta, ¿a qué se refiere? En concreto, ¿sí? En concreto, es el valor de la ganancia de corriente que nosotros tenemos, ¿sí? Al utilizar la relación entre corriente de colector y la corriente de base. ¿Qué es lo que hace beta? Nos dice cuánto está ganando de corriente ese componente como tal. ¿Ya? Por eso dice que es arriba de 100. Imagínense cuánto de ganancia tenemos al realizar nuestras, por así decirlo, nuestros circuitos con lo que es un transistor. Muy bien. En este caso, pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la relación entre lo que es corriente de colector y corriente de base, utilizamos una ecuación similar a esta, que sería la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de la base más beta más 1 es igual a la corriente del colector en el punto cero. Esta corriente de colector en el punto cero es de donde se inicia, ¿sí? La corriente del colector y esa es la relación que tiene, ¿sí? Por lo tanto, esto al realizar por así decirlo, las operaciones correspondientes, entonces esta segunda parte de beta más 1 por corriente de colector en cero, prácticamente nos va a dar un valor nulo, ¿sí? Nos va a dar un valor casi cero y lo único que vamos a tomar en cuenta en nuestra ecuación va a ser que la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de la base, ¿sí? Y acá nos dice, ¿no es cierto? La corriente de colector en el punto cero es la corriente inversa de saturación en la unión colector base y en general se puede aproximar a la corriente colector en el punto N y corresponde a una corriente que circula en dicha polarización inversa, ¿sí? Y como es polarización inversa, obviamente la circulación de corriente es mínima. Por eso les decía que esta sumatoria nos da prácticamente cero. Ok, vamos a dar un stop en esta partecita, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, las características de un componente que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Como parte del laboratorio de la siguiente clase. En este caso vamos a utilizar un transistor, ¿sí? Que es el BC548. Y enseguida vamos a ver sus características para que ustedes puedan tener mayor entendimiento en esta parte, ¿no? Entonces vamos a buscarlo. A ver, lo vamos a compartir en pantalla. Al igual que hemos hecho en la anterior clase, ¿sí? Habíamos indicado que para encontrar cualquier tipo de componente, ¿sí? Nosotros simplemente ponemos en el buscador PC548 y nos va a mostrar diferentes hojas de datos, ¿sí? Entonces nosotros elegimos cualquiera de las hojas de datos que sea de nuestra preferencia. Por ejemplo, a ver, vamos a agarrar nosotros una hoja de datos, ¿sí? En PDF y acá lo vamos a visualizar. Ahí nos visualizan, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es este componente y por qué les he indicado para que lo utilicemos? ¿Sí? El BC548, tal como está ahí, es un transistor de baja potencia. ¿Cómo me doy cuenta si es de baja, media o alta potencia? Cuando es de baja potencia, acá mismo me dice, ¿sí? Las características que tiene y la forma de las terminales. Por ejemplo, ¿cómo yo identifico cuál es colector, cuál es base y cuál es emisor? El componente como tal tiene esta forma física, ¿sí? Un lado plano y un lado semicircular. El lado plano puede estar tipificado como si fuera el pin 1, pin 2 y pin 3, ¿cierto? Y según mi hoja de datos dice que el pin 1 es el colector, el pin 2 es la base y el pin 3 es el emisor.
Ahora, si ustedes se fijan en esta parte superior, dice que, por ejemplo, si yo tengo un transistor BC546 de tipo B, un BC546, perdón, BC547 de tipo A, B o C, es lo mismo que el BC548 de tipo A, B o C. O sea que todos estos tipos de, estas simbologías o estos códigos corresponden al mismo componente. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, nos dice también el tipo de case que nosotros tenemos, que es el TO. Ya, el TO corresponde a las bajas potencias, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen las características de este componente? Que el BC548, o perdón, BC546, 47, 48, tiene sus propias características entre lo que es voltaje colector emisor, ¿sí? Colector emisor dice que es de 65, 45 y 30, ¿sí? Esto significa el voltaje de tipo BC, ¿no es cierto? El tipo BC. Ahora, colector base en lo que es el voltaje, igual, llega hasta 80, llega hasta 50, llega hasta 30. El emisor, en el emisor base llega hasta los 6 voltios en voltaje de tipo DC. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta qué tipo de voltaje nosotros podemos utilizar con este componente y cuál es el máximo que podemos utilizar. En la corriente del colector continua, ¿sí? Tal como ahí indica, es hasta 100 miliamperios en el colector, ¿ya? El colector maneja hasta 100 miliamperios. El total de la potencia disipada, ¿sí? Es aproximadamente a 625 miliwatts, ¿sí? Y 5 miliwatts por cada grado. O sea, a medida que va aumentando la temperatura, entonces tenemos que ir controlando también el valor, ¿sí? Que es proporcionado, ¿no es cierto? De los transistores. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con estos transistores? Y ustedes se van a dar cuenta en el momento de utilizarlos. Cuando están haciendo una conexión, por así decirlo, en lo que es corriente inversa, ¿sí? Corriente inversa, es decir, polarización inversa de algunos de los diodos de forma interna, el componente va a empezar a calentar, ¿sí? Va a empezar a calentar y ustedes se van a dar cuenta de aquello. No he visto casos en los que reviente estos tipos de transistores, pero sí se van a dar cuenta que cuando calienta demasiado puede llegar a hincharse un poquito, ¿sí? Es decir, que si nosotros hacemos una conexión que no es adecuada, ¿sí? El componente puede llegar a calentar demasiado y en algunos casos se comienza a hinchar. Bueno, esas son notaciones físicas que uno ya lo ve con la parte de la experiencia, ¿no es cierto? Y ustedes también se van a dar cuenta de eso en el momento que hagan las conexiones con este componente. Si no se calienta, esto significa que estamos trabajando bien, estamos trabajando tranquilos y no se va a dañar fácilmente tampoco. Pero si nosotros le excedemos los valores de corrientes y voltajes que nos muestran en esta tabla, posiblemente ahí vamos a tener problemas, ¿sí? En el momento de poder visualizar, digámoslo así, el circuito como tal. Muy bien. Las características que nosotros tenemos, ¿sí? En cuanto a lo que son la parte de resistencias en función al ambiente, ahí está, ¿sí? Ahora acá tenemos también otras características que son con referente a lo que es el colector y el emisor, ¿sí? Ahí está el voltaje. También tenemos el mínimo que nosotros podemos utilizar. Ahí está, ¿no es cierto? El 546, cuánto actúa con lo mínimo. 46, 47 y 48. El colector base. La simbología también que nosotros tenemos. Las corrientes como tal. En este caso también las características de la corriente. Y esto quería que vean, chicos, el HFE. ¿Qué es el HFE? Es lo que les acabo de mostrar con lo que es el beta, ¿ya? El beta teórico, por así decirlo.
Es como en las resistencias. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos resistencias por código de colores? Podíamos decir, por ejemplo, que una resistencia es, digámoslo así, de 200 ohmios, por así decir un ejemplo. En el caso de los diferentes componentes en transistores, ¿sí? El HFE es el beta teórico de cuánto puede manejar típicamente ese componente. En este caso, ¿sí? Si nosotros tenemos el BC547, normalmente es de 90, ¿sí? Si es de tipo A. El BC546, 47, 48 de tipo B es de 150. El BC548 de tipo C, que es el más típico, es alrededor de 270, ¿sí? Esos son sus valores teóricos. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el BC547 de tipo A, ¿sí? Que en este caso utilizamos nosotros alrededor de 2 miliamperios. Entonces, ese ya va a cambiar su valor, ¿sí? Y va a ser a 180. El de 546 de tipo B va a ser 290 y el 47-48 va a ser a 520. O sea, si se dan cuenta, no es un único valor el que se maneja diferentes valores. Y este es el más típico que se maneja, es el de 100 miliamperios. Y el de 100 miliamperios, este es el dato que ustedes tienen que considerar, porque es lo que normalmente nosotros utilizamos, que sería el, por ejemplo, si es el 47, habíamos indicado, si es de tipo A, es hasta 120. Si es de tipo B, es de 180. Y si es 548 de tipo C, está alrededor de 300. Esto, como les había indicado, son valores teóricos. Si nosotros utilizamos el componente de forma física, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que estos valores pueden tener ciertas variaciones. Por ejemplo, pueden tener un 548 de tipo C que les puede llegar hasta 350, 380, y eso no significa que el componente esté mal, está correcto, está dentro del rango. Por eso dice valores típicos. Es decir, que no se tiene ni un mínimo ni un máximo, ¿sí? Pero normalmente nos va a mostrar estos datos en lo que es el multímetro. Cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta que nuestro componente está dañado, cuando no nos marca nada de este valor, ¿sí? O si es que nos marca en el multímetro, pero el valor es menor a 100, ¿sí? Si el valor es menor a 100, si ustedes se fijan, no estaría correcto, ¿sí? No estaría correcto. En el caso, por ejemplo, que nosotros utilizamos el 548A, dice típicamente 90, pero si es que tienes, ¿sí? Una corriente, ¿sí? Una corriente de colector de 10 microamperios y con un voltaje colector emisor de 5 voltios, que eso normalmente no lo tenemos nosotros por los datos que utilizamos de la fuente de alimentación que nosotros tenemos. Siempre este dato es superior, así que este dato de 90 no lo consideramos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no lo consideramos. Normalmente consideramos en la tabla estos datos de 120, 180 y 300. Por eso les digo, arriba de 100 el componente está correcto. Si es menos de 100, significa que su componente está dañado, ¿ya? ¿Por qué se daña el componente? Como les digo, por algún tipo de mala conexión. Y cuando tenemos una mala conexión, lo primero que se quema, chicos, eso también para que lo tomen en cuenta, es el transistor. Lo primero, ¿ya? Después revisen el resto de los componentes. Primero siempre revisen su transistor. Si su transistor está funcionando, significa que los otros componentes difícilmente se van a dañar, ¿ya? Eso, digamos, como una recomendación para cuando armen su circuito. Y acá tenemos también otro tipo de componentes o elementos que nosotros tenemos que fijarnos de nuestro componente. Por ejemplo, lo que es corriente de colector, corriente de base. Aquí nos dan algunas tipificaciones. Y si ustedes se fijan, la corriente de base
siempre es un valor bastante pequeño con relación a lo que es la corriente del colector. Y eso es lo que les decía, ¿no? Anteriormente, que la corriente del colector es igual a la corriente de base por el valor beta que nos den, ¿ya? Por el valor beta que nos den para mostrar eso como resultado final. Sí, y aquí están algunas de esas características, ¿no? Entonces, esto también, esta tablita ya les había indicado cómo es lo que se tiene que dar lectura según corresponde. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que es un transistor, también podemos hablar de lo que es la parte de frecuencia. ¿Por qué? Porque no se olviden que también funciona como amplificador de señal. ¿Sí? Y de acuerdo al tipo de transistor que nosotros tengamos, podemos llegar a obtener algunas ganancias, ¿sí? Con referente a nuestro componente. Ya, muy bien. Entonces, esas son algunas de las características. Y como en el caso del diodo, también tenemos nuestras curvas características. ¿Sí? Acá tenemos algunas curvas que nosotros podemos considerar para el uso de lo que es diferentes voltajes y de lo que es diferentes corrientes. Igual enseguida les voy a indicar cómo nosotros hacemos la lectura de estas curvas, ¿sí? Para realizar diferentes ejercicios según corresponde. Ya, por ejemplo, acá nosotros vemos, ¿sí? Que a medida que la corriente de base está subiendo, entonces el voltaje de colector emisor también va a subir, pero de golpe, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un valor típico que es el de 0.7 voltios. Entonces, también acá podemos revisar si es que tenemos lo que es el valor de voltaje de base para ir viendo el funcionamiento. Bueno, en este caso no lo tenemos a la vista, pero sí tenemos otras características que son propias del transistor como tal, ya sea de tipo A, de tipo B y de tipo C. La corriente del colector, por ejemplo, si ustedes se fijan, ¿sí? Versus el valor de HFE, que está en lo que es DC. Esta es la ganancia en DC, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ¿sí? Que el valor, si nosotros tenemos 0.1, estás realizando una ganancia superior y de tal manera que si la corriente va a superar los 10 miliamperios, ¿sí? Va a empezar a caer, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, empieza a caer en un punto, ¿sí? De tal manera que su ganancia ya se ha decaído bastante y eso significa que el componente se puede llegar a dañar, ¿no es cierto? O que la ganancia ya no sea la misma, ¿sí? Que debería de realizarse en el proceso normal de los circuitos de nuestro componente, ¿no? Y acá ya tenemos lo que es la parte de dimensiones, de secciones, esta es la parte de construcción en lo físico, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto, chicos, es la hoja de datos de lo que es un ejemplo, que es el BC548, que es un transistor de tipo BJT, ¿sí? Y que tiene las características que les he indicado. Muy bien, entonces vamos a minimizar esto. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Ok, muy bien, con toda esa explicación, estimados jóvenes, vamos a pasar a lo que es las funciones de acuerdo a nuestro transistor, ya, las regiones de funcionamiento que tiene nuestro transistor como tal. Al tener tres terminales nuestro componente, ¿sí? Podemos ir indicando que tenemos diferentes valores en lo que son corrientes y tensiones de nuestro transistor que se cumplen de acuerdo a la región en la cual nosotros nos encontramos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos tres regiones que son las
de corte, activa y saturación. En la región de corte es cuando nosotros tenemos, por así decirlo, los diodos internos sin polarizar o en polarización inversa. Es decir, que no circula para nada la corriente en sus terminales, ¿sí? Que la corriente del emisor es igual a cero, ¿ya? Dado que está llevándose en sentido contrario, ¿sí? Al que debería de realizarse, ¿ya? Por lo tanto, nuestro transistor como tal, en lo que es base y emisor, es igual a cero, ¿ya? Luego tenemos la región activa. En la región activa, el funcionamiento del transistor es de tipo normal. ¿Eso qué significa? Que la corriente que nosotros circulamos no es ni la máxima ni la mínima, ¿ya? Por lo tanto, va a circular una cierta cantidad de corriente, pero esa corriente no es la máxima. Hemos visto que, por ejemplo, en nuestro caso, puede llegar hasta 100 miliamperios, ¿no es cierto? Pero esos 100 miliamperios no van a ser los 100 miliamperios. Pueden llegar a 80, 70, etcétera, dependiendo del valor de corriente que nosotros tengamos, pero no es el valor máximo. ¿Sí? Acá está, ¿no es cierto? Para la parte de cálculo, normalmente utilizamos esta fórmula, ¿sí? El valor del voltaje entre base y emisor es el voltaje que nosotros tenemos de entrada y la corriente del colector es igual al valor de beta por el valor de la corriente de base. Este valor de voltaje, ¿sí? Es la conducción que nosotros tenemos normalmente entre base y emisor, que normalmente es de 0.6 voltios, ¿sí? Normalmente es de 0.6 voltios. Y ese valor de 0.6 voltios, chicos, ustedes se deben acordar que es similar a lo que teníamos cuando utilizábamos los diodos. En lo que es la región de saturación, ¿sí? Se puede verificar, por ejemplo, que el valor de entre base y emisor es el mismo, ¿sí? Que sería el máximo que se puede manejar. Esos valores sería máximo hasta 0.8 voltios, que es el valor máximo que habíamos dicho que se puede manejar en lo que son los diodos. En el caso del transistor, el voltaje entre base y emisor, ¿sí? Va a ser máximo hasta 0.8 voltios, ¿ya? El de 0.2 voltios, chicos, habitualmente, ¿sí? Es utilizado para lo que es el colector y emisor, ¿sí? Al igual que es un valor típico entre base y emisor de 0.8, el de colector y emisor es de 0.2 voltios, ¿ya? Y dependiendo del valor de nuestro transistor que estemos utilizando, el valor de beta va a ir cambiando. En transistores de baja potencia, el beta es alto. Transistores de potencia media, ¿sí? El beta va a reducir. Y en transistores de alta potencia, el valor de beta va a ser menor a 50, ¿sí? Normalmente sucede eso. Entonces, dependiendo del transistor que nosotros tengamos, ¿sí? Va a cambiar el valor de beta. Muy bien, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Antes de irnos a lo que es la parte del descanso, ¿sí? Vamos a realizar un pequeño ejercicio considerando estos aspectos, ¿sí? Vamos a calcular, por ejemplo, el valor de la corriente de colector dado la corriente de base. Y al mismo tiempo vamos a calcular la corriente del emisor. Acá no está como dato, pero la corriente del emisor, ¿sí? Podría decirse que es el valor similar a lo que es la corriente del colector. La corriente del emisor, por si acaso, es igual a la corriente del colector más 1, ¿sí? Más 1. ¿Eso qué significa? Que es, ejemplo, si tú tienes 250 en lo que es la corriente del colector,
Entonces, la corriente del emisor va a ser 251. Es un valor bastante similar. Por eso siempre se dice que la corriente del colector y la corriente del emisor son prácticamente iguales. ¿Ya? Entonces, les voy a dar dos valorcitos que pueden calcular a través de estas dos fórmulas, ¿sí? Que se les está dando. Y que posteriormente nos vamos a ir a descanso. Entonces, ahorita tenemos las 9:23, ¿sí? El ejercicio lo pueden hacer hasta las 9:30, igual mandándolo al grupo de WhatsApp con su nombrecito a pulso. Y el descanso lo vamos a tener hasta las 10:15. Después de las 10:15, chicos, van a listar lo que es un multímetro para indicarles cómo deberían de hacer la medición de lo que es un transistor. Perdón. Ok, ¿cuál es el cálculo que van a realizar? Por si acaso, les voy a anotar en el chat y en el grupo de WhatsApp también, ¿sí? Van a realizar el cálculo según corresponde, donde la ganancia o el valor de beta sea igual a 250, teniendo como corriente de base, ¿sí? Teniendo como corriente de base 10 miliamperios. ¿Qué deben calcular? El valor de la corriente del colector y el valor de la corriente del emisor. ¿Sí? Ese es el valor que deberían de calcular. Este pequeño ejercicio me lo van a enviar, ¿sí? A través del grupo de WhatsApp, ya con la fórmula que les estoy mostrando en pantalla. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, simplemente ese cálculo bastante sencillito que tenemos que hacer, ¿ok? Muy bien, chicos. Tienen hasta las 9:30 para mandar y hasta las 10:15 tenemos el descanso y para continuar posteriormente, ¿ok? ¿Listo? La clase. Muy bien. Entonces, como ya habíamos indicado, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que tenemos que conocer con respecto a lo que es el transistor como tal, tipo BJT, ¿no? Entonces, cuando un transistor, por ejemplo, se polariza, ¿sí? Se pueden ocurrir variaciones de corrientes no deseadas, ¿sí? Estas variaciones son a consecuencia de la modulación de la anchura de la base. Esto se conoce como efecto Early, ¿ya? Entonces, al incrementar, por ejemplo, lo que es la carga que se tiene, ¿sí? Entonces, esto es lo que refleja, digamos, el cambio de la anchura de la base, ¿sí? La cual la corriente del colector aumenta y de tal manera que, digamos, los resultados no son los que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, normalmente eso se produce en la zona activa, ¿ya? Aquí está, ¿no? En forma gráfica, ¿sí? Cómo sucede esta parte, ¿no? Es decir, que las corrientes de base no son la que esperamos y las corrientes de colector tampoco. Entonces, a eso se llama efecto Early. Que se denomina también fenómenos de avalancha y perforación. Es, por ejemplo, cuando existe avalancha, ¿sí? Al romper algunas de las uniones. Y esto puede producir daños en nuestro transistor como tal, ¿no es cierto? Dependiendo de lo sensible que sea este componente, ¿sí? En el momento que nosotros lo utilicemos. Por eso también les decía, ¿no? Lo primero que se daña en un circuito es el transistor, ¿sí? Es justamente por estos efectos que les estoy indicando, es que un componente como transistor es un tanto delicado, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener un poquito de cuidado en el momento de la manipulación. Pero no se asusten tanto, ¿sí? Sí es como quien dice, tiene que tener sus cuidados respectivos, pero con las recomendaciones que se les da en clase, entonces no van a tener tampoco mayor conflicto, ¿sí? Muy bien.
Eso. Entonces, otros elementos que tenemos que considerar es la parte de potencia, que es la que más nos interesa, ¿no es cierto? Especialmente si nosotros lo utilizamos como amplificadores, ¿sí? Por ejemplo, si la potencia máxima, ¿sí? No puede ser disipada de forma correcta. Entonces, la potencia que nosotros tenemos que disipar, tenemos que utilizar por esta fórmula, ¿sí? La potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, en nuestro caso, ¿sí? De un transistor, lo que tiene que ser la potencia disipada tiene que ser el voltaje del colector a emisor, ¿sí? Por la corriente del colector. Esa es la potencia que nosotros requerimos disipar. Y cuando ya hagamos la parte de ejercicios, entonces igual nosotros vamos a hacer estos cálculos según corresponde, ¿no? Entonces, esto dependiendo del tipo de transistor que nosotros vayamos a utilizar para lo que es obtener la máxima potencia, ¿sí? Entonces, eso más que todo tenemos que verlo. Luego también vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son las curvas características de un transistor, ¿sí? Y la relación que tienen con sus respectivas corrientes y tensiones, ¿ya? Entonces, para que nosotros vayamos a diseñar un circuito como tal, entonces tenemos que observar algunas representaciones del mismo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos las curvas de entrada, entonces podemos decir que estamos utilizando los ejes X y Y, en las cuales nosotros tenemos las diferentes variables, ¿sí? En la cual nosotros podemos indicar la funcionalidad que tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos el emisor de entrada, ¿sí? O de salida, entonces, por ejemplo, tiene que ser de base a emisor, ¿sí? De la corriente de base y el voltaje de colector emisor. Entonces, esto es lo que se representa, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que es la curva característica. En lo que son las curvas características de lo que es el transistor, estimados jóvenes, entonces tenemos diferentes variables. ¿Cómo se representa esta curva? Al igual que en el caso de los diodos, ¿sí? Nosotros vamos a representar una gráfica, ¿sí? En los ejes X y Y. ¿Cómo se representa esta gráfica? La gráfica se representa el voltaje entre el colector y el emisor, ¿sí? Y el versus la corriente del colector, ¿sí? Esa es la gráfica que se representa de esta manera. Y los puntos, ¿sí? Los puntos que tenemos acá son los que denominamos corriente de base. Nótese que la corriente de base está en microamperios, ¿ya? Entonces ahí ustedes se dan cuenta que realmente la corriente de base es bastante bajita, ¿no es cierto? Es bastante bajita y a lo mucho llega a unos cuantos miliamperios, ¿ya? Entonces, la corriente del colector, ¿sí? Está dado en cambio en miliamperios. Entonces, ¿eso qué significa? Que la intersección que nosotros hagamos entre el voltaje colector-emisor con lo que es la corriente de base, ¿sí? Vamos a obtener lo que es la corriente del colector. ¿Sí? La intersección es lo que obtenemos como resultado. Acá también en el texto nos indica, ¿sí? Cómo identificar el funcionamiento de las curvas características como tal. Les voy a dejar un trabajo, ¿sí? Para la siguiente semana, en el cual ustedes puedan identificar, ¿sí? Lo que es las diferentes curvas, ¿sí? En forma gráfica, por así decirlo, entre comillas, utilizando lo que es el Proteus. Ya, entonces en la guía se les va a indicar qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que deben obtener para que ustedes, a medida que vayan realizando, por así decirlo, este laboratorio virtual, entonces se den cuenta el funcionamiento correcto de lo que es las curvas de un transistor. ¿Sí? Muy bien, entonces, como ya habíamos indicado, tenemos tres regiones características de lo que es un transistor. Y en esta curva, ¿cómo se la representaría?
La región de corte sería aquello que va por debajo del punto cero, ¿sí? De lo que es la corriente, ¿sí? Si ustedes se fijan, todo lo que es la región de corte representa una corriente igual a cero. La región de saturación es el valor máximo que se obtiene en lo que es el colector, ¿sí? La corriente de colector. Y la región activa es la parte, como dice su nombre, activa, ¿sí? De los diferentes valores de corriente que nosotros podemos llegar a obtener, ¿sí? En la intersección del uso de nuestro transistor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un transistor como tal, ¿sí? En las tres regiones que habíamos indicado, vamos a obtener lo que se denomina hipérbola de máxima disipación. Esto significa que es el valor máximo que se puede obtener con ese transistor como tal, ¿no es cierto? Al realizar nosotros un valor máximo de potencia, entonces el componente como tal tiene una temperatura máxima, la cual va a resistir ese valor de temperatura. Y si sobrepasa ese valor, entonces vamos a obtener este dato, ¿no es cierto? En el cual nuestro componente se puede llegar a dañar. Ahora, por esa razón, nosotros tenemos, casos serían los transistores, que necesitan cierta disipación dependiendo de la forma que tenga nuestro componente para poder utilizar. Ya, a ver, les voy a mandar una fotografía de lo que es algunos ejemplos de nuestros transistores. Y ahí mismo les voy a dar una breve explicación, ¿sí? De estos componentes como tal. Ya. Hay algunos transistores, por ejemplo, que necesitan sí o sí disipadores y hay algunos transistores que no necesitan. Entonces enseguida vamos a hablar de aquello. Ok, ya. A ver, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Les voy a compartir esta otra. Muy bien. Fíjense, estimados jóvenes. Bueno, les estoy compartiendo en este momento las imágenes que les acabo de mandar en el WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que observamos en las imágenes que les acabo de mandar? Acá tenemos, por ejemplo, un transistor de tipo BJT, ¿sí? Que tiene los 3 pines correspondientes, tal como se les había indicado en el documento, ¿no es cierto? Tenemos 3 pines, uno corresponde a la base, otro corresponde al colector y el otro al emisor. Luego tenemos otro tipo de transistor. Bueno, este está un poquito dañado, ¿no? Pero la forma física es la que quiero que vean, ¿sí? Este también es un transistor, que es de tipo, por así decirlo, entre comillas, en forma cuadrada, ¿sí? Y si ustedes se fijan en la parte superior, tiene un orificio, ¿sí? Tiene un orificio, tiene los 3 pines también correspondientes. Este es un transistor de potencia media. El transistor anterior, ¿sí? Este, BJT, es de potencia baja, es decir, que maneja potencias muy bajitas a comparación de este. Ya, este es de potencia media. ¿Por qué nos damos cuenta cuál es el transistor de potencia baja, potencia media y potencia alta? El de transistor de potencia baja, chicos, no necesita disipación.
porque al manejar potencias demasiado bajas, entonces se supone que la exigencia que tenemos para nuestro circuito no es tan alta. En cambio, estos de potencia media requieren un poquito más de exigencia, por lo cual este orificio no está solamente porque es bonito, porque así le ha gustado al fabricante, no. Este orificio que nosotros tenemos acá es el encargado, ¿sí?, de sujetarse directamente al disipador. A ver, les voy a mandar otra fotito del mismo componente para ver esta parte. ¿Ya? Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar lo que es el transistor, ¿sí? De la parte posterior, ¿sí? Y acá ustedes pueden observar que mayormente es metálico, ¿ya? Entonces, esta conexión que nosotros tenemos acá directamente está con el colector. El colector es el encargado de comunicarse con esta parte para que nuestro componente pueda funcionar de forma adecuada, ¿ya? Acá, cuando nosotros hacemos la conexión de nuestro circuito completo, ¿sí? Acá es donde debe ir el disipador, por ejemplo. Luego tenemos otro tipo de transistor, ¿ya? Este es un transistor de tipo T86, ¿no es cierto? Que esta forma de transistor, por ejemplo, tiene un encapsulado bien diferente. Tiene dos orificios a los costados y tiene dos pines en el medio. Ya enseguida igual les voy a mandar la fotito, ¿sí? Cualquiera diría, no, pero este no tiene 3 pines y los demás sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este que tiene 2 pines y los otros que tienen 3? Ahí está, ¿no es cierto? A ver, vamos a mostrarles. Ahí está. Tenemos en pantalla, por ejemplo, estos 2 pines y el tercer pin, que en este caso no es tan visible, pero llegaría a ser, por ejemplo, todo lo que se encuentra alrededor de esos 2 pines, ¿sí? De tal manera que la conexión que nosotros hagamos va a ser influida directamente, ¿sí?, al encapsulado completo. Por eso estos 2 orificios se utilizan. Ahí es donde va por así decirlo, el disipador, ¿no? Entonces, estos transistores son de potencia alta, ¿sí? De potencia alta, debido a que requieren mayor disipación y la dimensión también con la que están creados son mayores a los otros dos componentes o las otras dos presentaciones. Los 3 que les acabo de mostrar son transistores, ¿ya? Pero dependiendo del uso, nosotros elegimos qué tipo de transistor vamos a utilizar. Lo que les decía anteriormente, ¿no? Normalmente estos transistores, los que les estoy mostrando en pantalla, son los que utilizamos en el uso de los amplificadores, ¿sí? De los amplificadores de audio especialmente. ¿Por qué? Porque estos amplificadores tienen mayor precisión, ¿sí?, que los otros componentes que les he mostrado, ¿sí? Y son específicamente para ese uso, ¿sí? Debido a que también podría decirse que el sonido que emiten es mucho mejor que cuando nosotros utilizamos los otros transistores. Con los otros transistores igual se pueden hacer amplificadores de audio, claro que sí, se puede, pero el que brinda mejor señal, digamos, de salida es este, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la ganancia es menor y al ser una ganancia menor, entonces al momento de obtener los resultados con el diseño, con los cálculos que nosotros vamos a obtener, entonces el resultado puede llegar a ser más preciso que en los otros componentes, ¿ya? Entonces eso más que todo para que ustedes se den cuenta cómo funcionan los transistores. Ahora, muy bien. Nosotros no tenemos, por ejemplo, en este momento los transistores en nuestra mano, pero sí les voy a enseñar, ¿sí?, a que ustedes puedan identificar los transistores que la siguiente semana, ¿sí?,
los vamos a utilizar en lo que es el laboratorio físico. A ver, acá está. Muy bien, en pantalla les estoy compartiendo lo que es mi multímetro, ¿ya? El multímetro que normalmente nosotros tenemos en casa. Ok, ¿cómo lo utilizamos para lo que son los transistores? Si ustedes se fijan en esta sección, dice HFE, ¿no es cierto? Entonces, el HFE es el que nos ayuda, ¿sí?, a identificar qué tipo de transistor es, si es de tipo NPN o de tipo PNP, ¿ya? Y acá nosotros tenemos orificios pequeños que dicen EBC, y en todos los multímetros, estimados jóvenes, van a encontrar una sección así. En algunos multímetros, en algunos modelos, esta sección no es plana como en el mío, puede ser de forma circular. Inclusive solamente tienen un selector para lo que es HFE. Y acá, en esta sección, es donde me muestra que si es de tipo NPN o si es de tipo PNP. Ahora, ¿cómo identifico si mi transistor es de tipo NPN o de tipo PNP? Si tienen alguna variación en la forma física. En forma física no podemos identificarlo. Normalmente lo que vamos a hacer es identificarlo mediante el código, ¿ya? Por ejemplo, el BC548 que yo les he mostrado, ¿sí?, es de tipo NPN, ¿sí? Hay otros transistores que son de tipo PNP, ¿sí? Como les digo, mucho va a depender del código que nosotros vayamos a utilizar. El caso de nosotros, en nuestros laboratorios, vamos a utilizar solamente transistores de baja potencia. ¿Podemos utilizar de potencia media? Claro que sí. ¿Podemos utilizar de potencia alta? Claro que sí. Solamente que la diferencia asimismo es el costo, ¿ya? Los transistores de potencia baja, ¿sí?, son mucho más económicos que los otros transistores. El transistor que les he mostrado, ¿sí?, en un inicio, este está alrededor de un boliviano. Inclusive en algún caso van a encontrar hasta con 50 centavos, ¿ya? El transistor que está acá. Este cuesta bien económico. El transistor que está acá, por ejemplo, un transistor típico, ¿sí?, van a encontrar alrededor de los 3 a 3.50 bolivianos. Y este transistor, que es un poco más grande, está alrededor de unos 6 a 7 bolivianos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el componente como tal cuesta más o menos así. Inclusive, ¿sí?, si tiene características especiales, puede llegar a tener un costo un poquito más elevado. Pero lo que nosotros pretendemos con esta parte es saber cómo funciona. Por eso vamos a utilizar los de potencia baja para ver el funcionamiento genérico de cualquier tipo de transistor, ¿ya? Entonces yo les voy a dar, como siempre, el listado de materiales que vamos a requerir para la siguiente semana. Además, les voy a dejar un pequeño trabajo en lo que es Proteus para que ustedes vean la parte de simulaciones, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de concluir la clase, bueno, eso va a ser antes de concluir, ustedes como tienen sus multímetros a mano, entonces me lo van a seleccionar, ¿sí?, en donde tienen el HFE y van a señalar, digamos, en la fotografía que ustedes tengan, que le tomen a su multímetro, ¿sí? ¿Cómo deberían de seleccionar, por ejemplo, un transistor de tipo NPN? O de tipo PNP, y me lo van a describir en la fotito, ¿ya? Entonces, en este caso, una demostración. Si yo tuviera que mostrar, por ejemplo, la medición de un transistor de tipo NPN, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar los chicotillos de mi multímetro, porque no necesito los chicotillos, ¿sí? Y voy a mandar la siguiente fotito. ¿Ya? Ese es el caso mío. Ahora, en el caso de ustedes, va a depender del modelo
de su multímetro, ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, yo de esta manera puedo hacer la medición de un transistor de tipo NPN, ¿sí? Y el componente, entonces, lo tengo que insertar acá. Por lo tanto, le voy a editar mi fotografía, ¿sí? Y voy a seleccionar, digamos, con un dibujo alzado, lo que son los orificios que debo seleccionar, que en este caso puede ser cualquiera de estos. En este caso, ustedes dirán, pero un transistor tiene 3 pines. ¿Por qué aquí yo veo 4 y cómo debo saber de forma correcta cuál seleccionar? ¿Se acuerdan ustedes del datasheet que les he mostrado? Sí, que tiene un orden. Pero ¿qué tal si nosotros no tenemos el datasheet a la mano? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a probar, ¿sí? Con los orificios de las dos caras, ¿sí? De las dos caras del transistor. Si en algún caso no me marca, entonces significa que estoy colocando de forma incorrecta. Y tengo que colocar, tengo que cambiar de orificios de tal manera que en la pantalla me aparezca un valor típico. En este caso, les doy un ejemplo. El BC548 debe ser superior a 200 el valor de HFE. Entonces acá en la pantalla me debe aparecer más de 200. Si me aparece menos de 200, tengo que fijarme en la codificación, si es de tipo A, si es de tipo B o si es de tipo C. ¿Ya? Entonces, si está dentro del rango que les he indicado, ¿sí? Entonces significa que está bien. Pero si les aparece un valor inferior, menor a 100, significa que el transistor está dañado, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta y fijarse bastante bien, ¿ya? Eso simplemente para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Y unos 10 minutitos antes de acabar la clase, entonces van a hacer lo que les he indicado, ¿no? Van a tomar la fotito de su multímetro tal como les estoy mostrando en pantalla. Van a seleccionar primero lo que es PNP, entonces en su descripción van a poner, por ejemplo, medición de un transistor de tipo NPN y deberán marcar la parte de los orificios con un marcador de mano alzada para que nos demos cuenta que lo están haciendo de forma correcta. Y le van a quitar sus chicotillos, tal como yo lo hice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los chicotillos en el caso de los transistores al medir HFE no es necesario, ya no necesitamos chicotillos. Por lo tanto, no es necesario que estén conectados en el multímetro. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Luego de realizar todo esto, esto simplemente era como para indicarles cómo deberíamos de hacer nosotros la medición con nuestro instrumento. Y nosotros ahí nos damos cuenta si realmente, por ejemplo, nuestro transistor, como les había indicado, está funcionando de forma correcta. Cuando nos damos cuenta que está en saturación en la zona activa o en la zona de corte. Esto directamente se lo utiliza en los cálculos. Vamos a hacer diferentes cálculos. Eso lo vamos a dejar, pero para la siguiente clase, ¿sí? Vamos a hacer algunos cálculos que corresponden a la determinación de los valores que se encuentran con nuestro transistor, ¿no es cierto? En las diferentes zonas. Ahora, como acá lo que tenemos, ¿no es cierto? Lo que les había indicado. Si nosotros hacemos un mal cálculo, ¿qué sucede? Va a existir una región de ruptura o avalancha. ¿Esto qué significa? Que el componente se llega a dañar. Puede calentar demasiado o directamente no puede funcionar. ¿Ya? Entonces, mucho depende también del diseño que nosotros hagamos. La polarización. Bueno, esta es la siguiente sección que nosotros vamos a tener, ¿sí? Que es el uso de la parte de diseño como tal, ¿sí? Pero nos vamos a adelantar un poquito para realizar, digamos, un pequeño laboratorio que se les va a dejar, ¿ya? ¿Cuál es? Nosotros tenemos la conexión de un transistor con una resistencia. El valor entre lo que es base y emisor siempre debe ser 0.7 voltios. Y el valor entre colector y emisor
debe superar los 0.2 voltios. O sea, en este punto y en este punto debe superar los 0.2 voltios. Muy bien. Eso es lo que debemos tener cuidado, ¿sí? Para que funcione correctamente nuestro circuito. Ok, acá vamos a ver algunas características importantes también de lo que es nuestro dispositivo, ¿sí? Como tal. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos que considerar, digamos, qué tipo de uso le vamos a dar a nuestro transistor. Si lo vamos a utilizar con tensiones alternas o con tensiones continuas. El uso de las tensiones alternas o continuas lo vamos a hacer también para la siguiente semana. Les voy a dejar un circuito y ese circuito que van a realizarlo la siguiente semana, entonces de preferencia lo tienen que tener listo, ya de preferencia. ¿Para qué? Para que en la siguiente clase realicemos un pequeño debate para ver cómo les funcionó, qué fallas tuvieron. ¿Por qué? Porque es importante eso. Porque vamos a utilizar tensiones alternas. ¿Qué vamos a hacer la siguiente semana? Vamos a encender, ¿sí? Vamos a encender un foco con un relé, ¿sí? Utilizando un transistor. Vamos a hacer la luminaria que ustedes tienen en las calles. ¿Qué es lo que hace la luminaria en las calles? Por ejemplo, enciende en la noche y se apaga de día. No hay nadie quien lo encienda o quien lo apague. ¿Eso cómo se hace? Con transistores. Con transistores y obviamente el foco que ustedes tienen de 220 voltios y un dispositivo que se llama relé. El relé es el que nos ayuda a interactuar entre lo que es tensión continua y lo que es tensión alterna. Por eso es importante que tengamos cuidado en el momento de realizar nuestra conexión. ¿Ya? Entonces yo les voy a dejar una pequeña guía para ver cómo les va con ese circuito y si no, entonces la siguiente semana vamos a realizar el circuito con mi persona para ver qué fallas tuvieron y que lo podamos corregir en ese instante. Para eso necesito que todos tengan sus componentes y que por lo menos se hayan adelantado el circuito para ver si les funcionó de forma correcta o no. Muy bien, entonces estas ecuaciones, por ejemplo, cuando ustedes ven los símbolos, ¿sí? De I en minúscula y B en minúscula, significa que estamos utilizando tensiones y corrientes alternas. Cuando son mayúscula, estamos utilizando tensiones y corrientes continuas. Ya eso siempre tengan en cuenta, chicos, para el momento de los cálculos necesarios. También vamos a hacer diferentes cálculos, ¿sí? Para ver de dónde salió los resultados que queremos obtener. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, algunas de las características, ¿sí? Que ya les había indicado. Por ejemplo, lo que es la corriente de base versus el voltaje base emisor, que es esta curva. Y la otra curva que ya habíamos explicado, que es la corriente del colector versus el voltaje colector emisor. Esta curva, por ejemplo, si ustedes se fijan, es similar a la del diodo, ¿sí? Similar, bastante similar. ¿Por qué? Porque la composición interna, ya habíamos indicado, es al igual que la de un diodo. ¿Qué es lo que hace en específico en este caso, un transistor? Lo que hace un transistor básicamente es amplificar la corriente. Ya, esa es la función principal de cualquier transistor. Ahora, no solamente existen estos transistores de tipo bipolar, y vamos a ver también una práctica específicamente con ese tipo de transistores que son los MOSFET, ¿ya? O transistores FET. Ya, esos transistores, por ejemplo, son de uso especial, por así decirlo, que también nos ayudan a hacer diferentes circuitos y esos circuitos pueden ser bastante útiles en la medida de sus proporciones. ¿Cuál es la principal ventaja de los transistores de tipo FET? Es que tienen una ganancia superior a las que tenemos en lo que es estos transistores de tipo bipolar. Y también nos permiten
utilizar la diferenciación de voltajes, que también es bastante útil para diferentes circuitos. ¿Cuáles serían las desventajas? Es que estos transistores de tipo FET son bastante delicados, ¿sí? Son bastante delicados y sensibles, ¿sí? En el momento de utilizar voltajes y corrientes con esos componentes, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que se pueden llegar a dañar mucho más rápido que los transistores de tipo PJT. Eso es una de sus grandes desventajas, por así decirlo, de estos transistores como tal. Otro tipo de transistores también que existen en el mercado, ¿sí? Son los fototransistores, ¿ya? Los fototransistores. Ustedes han debido ver, por ejemplo, lo que son las luces automáticas, por ejemplo, ¿no? En algún momento han debido ver que hay sensores que son de movimiento, que se encienden y se apagan cuando está una persona ahí presente, ¿no? Entonces, estos tienen el principio de funcionamiento de un transistor, ¿no es cierto? Entonces, son los que activan y desactivan cualquier tipo de dispositivo de forma automática. Obviamente que debido a las tecnologías que nosotros tenemos, no utilizan uno de esos transistores, ¿no? Pero sí utilizan el principio de funcionamiento del transistor para realizar lo que es, digamos, el diseño de estos dispositivos, ¿no? Entonces, eso también para que lo tomen en cuenta. Ahora, hay también otro tipo de elementos que son utilizados con lo que son los transistores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los TTLs, que son circuitos integrados, están basados en la fabricación de múltiples transistores, ¿sí? Los cuales nos permiten realizar este tipo de tareas. Otra situación también bastante similar que nosotros podemos encontrar en el mercado, sí, es el uso de diferentes componentes, ¿sí? De diferentes componentes que están hechos a base de transistores, especialmente, ¿sí? Especialmente para lo que es dispositivos que son de tipo sensores, ¿ya? Que tienen también el mismo principio de funcionamiento de los transistores, ¿ya? Algo que es bien importante y seguramente ustedes también van a ver en el mercado y en algún momento a todos nos ha pasado la confusión que puede existir, es que, digamos, los reguladores de voltaje, ¿sí? Son bastante similares a los transistores, ¿sí? Físicamente tienen la misma apariencia, pero internamente tienen otro tipo de funcionamiento, ¿no? Entonces eso también es bien importante. Por eso les digo, la parte de códigos que se maneja para los componentes es importante. Si tú encuentras un código que no sea el mismo al que nosotros normalmente utilizamos, por ejemplo, el BC siempre va a ser un transistor. Las dos letras que estén ahí como codificación BC, entonces significa que estamos utilizando un transistor de baja potencia, ¿ya? Entonces eso es una forma de identificar. Ahora, si tú ves un código que no sea igual al BC, entonces tienes que pensar que tal vez ese componente, por más que se parezca físicamente a un transistor, no va a ser un transistor, sino va a ser otro tipo de componente que se utiliza para otros usos, ¿ya? Eso es, chicos. Muy bien. De igual manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos un transistor como para amplificación, si ustedes se fijan en esta gráfica, tenemos una señal de tipo alterna. Entonces, ¿qué significa? Que el transistor también puede funcionar con una señal, ¿sí? De voltaje de tipo alterna o también puede funcionar con una señal de tipo continua. Pero esto ya lo vamos a dejar un poquito más adelante para el avance de la siguiente clase, juntamente con lo que es la parte de laboratorios. Y ahí se va a entender mucho mejor esta sección. Este tema es un poquito largo, ¿sí? Debido a que requerimos realizar diferentes cálculos con lo que es la parte de polarización, que eso también es la continuación a este tema, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón se les va a dejar algunos circuitos
que ustedes deberían desarrollar en lo que es Proteus. Y también se les va a dejar una práctica en lo que es la plataforma que ustedes tendrían también que desarrollar. Por si acaso, lo que es la parte teórica ya les había indicado en un momento, ¿sí? Es a manuscrita, ya a manuscrita deberían de hacer, no en computadora. Y posteriormente, obviamente, con lo que es escáner o con lo que es su mismo teléfono móvil, con las diferentes aplicaciones, lo convierten en un documento de tipo PDF y ese documento lo deberían de subir a la plataforma, ¿ya? Esos chicos para que lo tomen en cuenta. Muy bien, chicos, como les había indicado, faltando 15 minutos, ¿sí? Me van a realizar lo que es el pequeño ejercicio que les había indicado, ¿sí? Que es el de tener su multímetro a mano y de seleccionarlo en lo que es la perilla correspondiente a lo que son transistores de tipo NPN o de tipo PNP. Ahora, si es que en algún caso, aunque dudo mucho, alguno de ustedes no tenga el multímetro a la mano, entonces tendría que buscar la imagen de un multímetro, ¿sí? Como tal, y poner la misma señalética, ¿no es cierto? En donde debería de yo de medir lo que es un transistor de tipo NPN y de tipo PNP y mandar esa información vía grupo de WhatsApp, ¿ya? Ese documento, chicos, lo van a mandar como siempre con su nombre y apellido y me van a mandar en formato PDF, ¿ya? En formato PDF, por favor, chicos, no en imagen, en PDF para que yo lo pueda visualizar y lo pueda revisar y colocarles la calificación como corresponde. Muy bien, eso es, chicos. No sé si tienen preguntas, dudas, tal vez alguna consulta adicional antes de cerrar la sesión y dejarles con la práctica correspondiente. Todo está claro, ¿verdad? Muy bien, creo que todo está claro. Bueno, chicos, entonces hasta acá quedaríamos. Les dejo trabajando, ¿ya? Y no se olviden revisar la plataforma. Hoy día en la tarde ya voy a subirlo todo lo que les indiqué y las calificaciones igual. Hasta esta tarde o a más tardar esta misma noche ya va a estar en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, Inti. Chao, chao.